Luego, ¿qué dice el Nuevo Testamento acerca del Antiguo Testamento? Esto es más fácil. Jesús citó el Antiguo Testamento como palabra de Dios cada rato y mencionó que las tres divisiones de la Biblia hebrea tuvieron que cumplirse en él. Esto es en Lucas 24, él dice, Lucas 24, 44, menciona aquí tres divisiones del Antiguo Testamento en hebreo. Las tres divisiones son Torah, Nevi'im, que son los profetas, y Ketuvim, que son los escritos. Los judíos hasta la fecha hablan del Tanakh, que es un acróstico, Torah, Torah, Nevi'im y Ketuvim, Tanakh. Entonces es Torah, ley, Nevi'im, profetas, Ketuvim, escritos. Entonces su orden es diferente, pero los mismos libros que tenemos. Pero él aquí en Lucas 24, 44, dice, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, Torah, en los profetas, Nevi'im, y en los Salmos, el libro más grande del Ketuvim. Entonces, y constantemente Jesús está citando el Antiguo Testamento, el Tanakh, como palabra de Dios. Entonces, sin duda. Los escritores del Nuevo Testamento también citaron el Antiguo Testamento como palabra de Dios. Muchos ejemplos que podemos citar aquí. Mateo lo hizo, pues los escritores, o más bien los predicadores en Hechos lo encontramos. Hay muchos versículos que puedo mencionarles, pero esta es la sección más fácil, porque el Nuevo Testamento testifica abundantemente acerca del el Nuevo Testamento testifica abundantemente acerca del Antiguo Testamento. Bien, ¿qué dice el Nuevo Testamento acerca de sí mismo? Los escritores del Nuevo Testamento estuvieron conscientes de estar predicando y escribiendo la palabra de Dios. Y aquí podemos citar 1 Corintios 14, versículo 30 y 37. 1 Corintios 14, 37, dice Pablo, y si alguno se cree profeta o espiritual, reconozcan que esto que les escribo es mandato del Señor. Atrevido, ¿no? O sea, es muy audaz decir eso. Pero él reconoció que lo que él mismo estaba escribiendo era mandato del Señor. Podemos ver Gálatas 1, 11 y 12. Gálatas 1, 11 y 12. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana, ni lo recibí, ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Entonces Pablo, consciente de que lo que predicó era de origen divino, y podemos ver en 2 de Tesalonicenses 3:14. Segunda de Tesalonicenses 3:14. Dice, si alguno no obedece las instrucciones que les damos en esta carta, denúncienlo públicamente y no se relacionen con él para que se avergüence. Otra vez, audaz, ¿no? Entonces, si no obedece las instrucciones que les damos en esta carta, entonces Pablo no reflexionando después, pero entendiendo que lo que estaba escribiendo era palabra de Dios que debía obedecerse. Los escritores del Nuevo Testamento a veces reconocieron otras partes del Nuevo Testamento como palabra de Dios. Y aquí obviamente tiene que ser una carta posterior
para reconocer algo que ya existía, ¿no? Porque el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento se compuso durante siglos. El Nuevo Testamento se compuso en unas cuantas décadas, ¿no? Entonces, si vamos a tener un libro del Nuevo Testamento refiriéndose a otro libro del Nuevo Testamento, pues el espacio es muy chiquito, entonces tiene que ser un libro posterior. Y es lo que encontramos en Segunda de Pedro. Un libro posterior refiriéndose a escritos anteriores. Segunda de Pedro 3, 2. Dice, recuerdan las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Entonces, aquí resumiendo que Antiguo Testamento, vamos a resumir cómo Dios habló y vamos a llamarlos profetas. Y ahora Nuevo Testamento, por medio de los apóstoles. Y luego, si seguimos leyendo versículos 15 y 16, tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Entonces aquí está elevando Pedro, que tuvo algo de conflicto con Pablo, pero aquí Pedro reconociendo escritos de Pablo, cartas de Pablo, como nivel de escritura. Entonces esto es algo muy poderoso, encontrar que contemporáneos, siendo uno de los apóstoles, los primeros apóstoles reconociendo los escritos de Pablo, Pedro reconociendo los escritos de Pablo como al nivel de escritura. Bien, entonces estas son algunas de los versículos a grandes rasgos para apoyar la idea de que la inspiración de la Biblia no es una imposición o una construcción posterior. Encontramos desde el principio, desde Moisés encontramos conciencia de que los escritos que estaban produciendo eran palabra de Dios, autoritativos como palabra de Dios. Bien, ahora vamos a hablar de corolarios o implicaciones de la inspiración de la Biblia. Y la primera implicación o corolario es que la Biblia es la única regla infalible de la fe y la práctica cristiana. La única regla infalible de la fe y la práctica cristiana. El Salmo 18:30 dice, el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable. Escudo de Dios a los que en Él se refugian. La confesión de fe explica la idea en el capítulo 1, el párrafo 10. Así dice, el juez supremo por el cual deben decidirse todas las controversias religiosas, todos los decretos de los concilios, las opiniones de los hombres antiguos, las doctrinas de hombres y de espíritus privados, y en cuya sentencia debemos descansar, no es ningún otro más que el Espíritu Santo que habla en las Escrituras. Interesante que aquí la confesión reconoce que hay tradiciones eclesiásticas, que hay opiniones de hombres, hay doctrinas,
Habla de espíritus privados, podemos decir como experiencias. Entonces reconoce que existen estos entes, pero dice que cómo vamos a decidir, cómo vamos a juzgar y cuál es la máxima autoridad. Y dice que la única regla infalible es la misma Biblia. Ahora, la infalibilidad de la Biblia, que no puede fallar, es función de la infalibilidad de Dios. Si Dios no falla, su palabra no falla. Y si la Biblia es su palabra, ¿cuál es el resultado? No falla. Esto no significa que sea la única regla de la fe y la práctica cristiana, sino la única regla infalible. Porque tengo en mis manos una regla de la doctrina cristiana. Van a estar leyendo otras reglas de doctrina. Van a leer Calvino y van a leer Grudem y van a leer varios credos y confesiones. Son reglas, pero ¿son reglas infalibles? No. La única regla que juzga a Calvino, a Grudem, a Westminster, a todas las otras reglas, la única regla infalible es la palabra de Dios. Las reglas subordinadas son los productos de la teología sistemática. Entonces la primera implicación, que es la única regla infalible. La segunda implicación se llama la suficiencia de la Biblia. La Biblia es infalible, la Biblia es suficiente. La suficiencia de la Biblia significa que tiene lo suficiente para que sepamos lo que tenemos que saber en esta vida para la salvación. No tiene todo lo que se puede conocer, no es exhaustiva en lo que presenta, pero es suficiente. Y Juan, en una forma muy como agradable, al final de su escrito, su evangelio, Juan 20, reconoce que él ha omitido muchos detalles que no pudo incluir acerca de la vida de Jesús. Pero dice que lo que ha escrito es suficiente. Juan 20, 30 y 31. Dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida eterna. Entonces, Juan escribió todo acerca de Jesús. ¿Nos dio todo lo que sabía? No. Pero, ¿qué nos dio? Suficiente. Sí. Y me encanta cómo termina su libro Juan. Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que, si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Entonces, reconociendo que hay mucho más que se podría decir, pero lo que tenemos es suficiente para que tengamos vida eterna. Bien. Tercera implicación. La Biblia es suficientemente clara. Es infalible, es suficiente y es clara. Es suficientemente clara para que el pueblo de Dios la lea y la entienda. Salmo 119, 130. 119, 130. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Y la idea aquí de la claridad de la Biblia
Y déjenme darles otra palabra que van a encontrar. Perspicacia. Perspicacia. Esta es una palabra muy curiosa. Y decimos que la Biblia es perspicua. Perspicacia. Es una palabra de veras chistosa, porque perspicacia significa claridad, pero no es una palabra clara. Y perspicua quiere decir clara, pero no es una palabra clara. No es una palabra común, pero en la literatura van a encontrar estas palabras. Cuando hablamos de la claridad de la Biblia, hablamos de la perspicacia de la Biblia. Y no significa que todas partes de la Biblia sean igualmente claras y que todos sean capaces de entender todas las partes. ¿Qué dijo Pedro acerca de secciones de Pablo? Que son bien difíciles y que la gente distorsiona esas secciones difíciles. Y reconocemos que hay partes de la Biblia que son bien difíciles. A lo mejor nunca vamos a llegar a entender algunas partes de la Biblia. Pero lo que significa es que una persona de normal inteligencia puede entender su mensaje de salvación. Y encontramos en la Confesión de Fe, capítulo 1, que es todo acerca de la palabra de Dios, las Escrituras, en párrafo 7, dice: las cosas contenidas en las Escrituras no todas son igualmente claras, ni se entienden con la misma facilidad por todos. Sin embargo, las cosas que necesariamente deben saberse, creerse y guardarse para conseguir la salvación se proponen y declaran en uno u otro lugar de las Escrituras, de tal manera que no solo los eruditos, sino aún los que no lo son, pueden adquirir un conocimiento suficiente de tales cosas por el debido uso de los medios ordinarios. Entonces, los sencillos. Dice que la Biblia es entendible para los sencillos. En mi iglesia en Guadalajara empezó a llegar un señor que era analfabeto. Era mayor que yo, pero no sabía leer. Entonces, alguien en la iglesia como quiso ayudarlo y él consiguió su Biblia, pero no sabía leerla. Y durante la escuela dominical, en lugar de ir a la clase, él se sentaba en la cocina con su Biblia abierta. Y otro señor en la iglesia empezó a sentarse ahí con él y poco a poco ir revisando letra por letra qué significaban las letras y cómo pronunciarlas y cómo se utilizaban para hacer palabras y luego cómo se estructuraban enunciados y él iba poco a poco aprendiendo a leer la Biblia. Y una vez me conmovió porque una vez el señor que le ayudaba no estuvo y yo no estaba dando clase esa mañana, entonces me asomé y lo encontré ahí con su Biblia. Entonces me senté con él y preguntaba pues qué estaba haciendo y cómo le iba y empezaba a demostrarme cómo leía. Todavía no había entendido estos signos como coma y punto. Y entonces yo empecé a explicarle un poco de cómo leer reconociendo coma y punto y mayúscula, y él fascinado, y empezó a practicar esto. Cuando llegaba a un punto, paraba, y luego empezaba, y él fascinado con todo lo que iba aprendiendo. Pero un día tuvimos un desayuno de varones, y bien temprano, como 6 de la mañana, algo así, porque era difícil encontrar buen horario para los varones. Entonces, intentamos, no funcionó muy bien, pero intentamos en un momento, una época de tener una reunión a las 6 de la mañana. Y estuvimos ahí a plena reunión y llega este señor. Y él llega conmigo y dice,
Dice, pastor, perdón que llegué tarde, pero estuve leyendo el Evangelio de Juan y llegué a la sección donde Cristo murió. Y no quise dejarlo y perdí noción de tiempo y quise seguir leyendo. Y luego me dijo algo que nunca voy a olvidar. Él dijo, Él no tuvo por qué morir porque Él no hizo nada malo. Y dije, es cierto, Él no murió por sus propios pecados, Él murió por los nuestros. Y este Señor me dijo, sí, el justo por los injustos. Sí. Y la palabra que me llegó a la mente por primera vez en mucho tiempo era perspicacia. Perspicacia. Dije, sí. Este señor con muy poca preparación académica llegó a entender que el justo se dio por los injustos. Así es lo que significa perspicacia de la Biblia, suficientemente clara. Y la última implicación es que la Biblia se interpreta a sí misma. Y es función de la infalibilidad de la Biblia, es función de la claridad de la Biblia, es función de la máxima autoridad de la Biblia. Porque ¿qué va a hacer el intérprete autoritativo de la palabra de Dios? ¿Quién puede ser? Pues la misma palabra de Dios. O sea, ¿a qué o a quién podemos consultar para que nos dé una interpretación autoritativa de la misma palabra? La palabra. O sea, estamos como limitados en cuestión de a quién podemos consultar. Otra vez, déjenme leerles de la confesión. Ahora estamos en el párrafo 9. Y dice aquí, la regla infalible para interpretar la Biblia es la Biblia misma. Y por tanto, cuando hay dificultad respecto al sentido verdadero y pleno de un pasaje cualquiera, cuyo significado no es múltiple, sino uno solo, este se debe buscar y establecer por otros pasajes que hablen con más claridad del asunto. Algo muy práctico aquí. Ahora, ¿el pastor interpreta la Biblia? Sí. ¿El maestro interpreta la Biblia? Sí. ¿La iglesia interpreta la Biblia? Sí. Pero ¿cuál es el único intérprete infalible de la Biblia? La Biblia. Entonces nos está dando un procedimiento. Y el procedimiento es un procedimiento hermenéutico, y va a haber un curso en este certificado sobre hermenéutica. Entonces, la hermenéutica es la ciencia o el arte de la interpretación. Y aquí tenemos un principio hermenéutica, que es, si tenemos una sección difícil de la Biblia, ¿qué debemos hacer? Es difícil de entender. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué debemos hacer? Buscar otros pasajes. Buscar otros. ¿Y qué tipo de otros? ¿Qué dice? Que hablan del mismo asunto, que hablan del mismo... Así es, pero más claramente para nosotros. Entonces, muy práctico, ¿no? Entonces, aquí, esta es una presuposición de la teología sistemática, porque es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Vamos a decir, ¿qué dice la Biblia acerca de X? Encontramos 20 versículos. Y aquí encontramos unos versículos que son bien difíciles de entender. ¿Vamos a empezar con ellos? Probablemente no. Vamos a empezar con estos que son bien claros y luego a la luz de estos muy claros podemos interpretar el más difícil. Estas son funciones de la infalibilidad de la Biblia y pues nos da nuestro primer principio hermenéutico.